Existen libros que se escriben con tinta y otros que parecen escritos con la materia misma de las pesadillas. Hay historias que piden la luz del sol y otras exigen oscuridad y el silencio con una vela encendida. Hoy recibimos a un periodista que se ha convertido en el guardián de nuestros miedos. Un hombre que recorre carreteras secundarias y hoteles olvidados para traernos lo que nadie más puede ver. Javi Pérez Campos vuelve con Nocturnos y trae una advertencia clara en la portada. Queda prohibido leerlo de día. Pero antes de abrirlo os pregunto, ¿sabíais que el guión de la película de Scream nació de una matanza real mucho más terrorífica? ¿Hasta dónde puede llegar el amor? ¿Seréis capaces de vivir con el cadáver de vuestra amada para engañar a la muerte? ¿Qué hace que un hombre respetable se disfrace de payaso para asesinar a jóvenes en su sótano? Javi Pérez Campos nos lo cuenta. ¿Listos? Comenzamos. Y ya está con todos nosotros Javi Pérez Campos, buen amigo del canal, por todos conocido, periodista, reportero, lo vemos constantemente en Cuarto Milenio y sobre todo en las librerías. Javi Pérez Campos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? Bueno, pues encantadísimo de estar contigo porque ya es como una tradición, ¿no? Cada vez que publico libro, pues bendecirlo en Desafío Viajero para mí es un lujo. Hombre, por supuesto que sí. Además, fíjate, porque el estilo de tu nuevo libro, Nocturnos, la portada es diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Que era un estilo muy continuista, muy rompedor, muy época victoriana, ¿no? Tenemos así, pues esta portada en mate, pero con los brillos nocturnos. Bueno, un cambio también respecto de lo que habías hecho también un poco hasta ahora, ¿no, Javi? Sí, bueno, mira, de hecho tengo aquí la portada de uno de los anteriores, de los Sí, otros, sí. que fue uno de mis primeros libros con la editorial Planeta, ¿no? Que era un libro, es verdad que los anteriores tienen continuidad con este porque son como parte de una misma colección y Nocturnos rompe con todo eso, ¿no? Aquí tengo ya la segunda edición, Luis, que es una maravilla, con una frase de Javier Sierra, que sé que es buen amigo también del canal. Sí, claro. Dice algo así como: este libro es un atlas de la noche y de quienes la habitan, pero va más allá del miedo que nos produce la oscuridad, abre un camino hacia la luz y el fortalecimiento del espíritu humano. Así de generoso es el gran Javier. Y bueno, por dentro es que es precioso también, ¿no? Con estas, digamos que es como un homenaje a esos libros decimonónicos, a esas enciclopedias antiguas que a mí me enamoraron, la calidad del papel, la idea, por supuesto, bueno, las fotografías del libro y luego esta idea de que el libro es como un viaje hacia la noche, tiene las fases lunares en algunas partes del libro y luego también literalmente y literariamente el libro va desde que empieza a oscurecer hasta el final, las últimas páginas, que son el amanecer, ¿no? Y por tanto me parecía muy bonita la idea de hacer un libro muy rupturista, nos daba un poco de miedo a nivel de diseño, por esto de que no te vayan a reconocer en la librería, ¿no? Pero al final dijimos, venga, vamos a hacerlo, vamos a cambiar y desde luego yo estoy muy contento con el resultado. Bueno, es una maravilla y además es un libro muy a modo recetario, ¿no? Porque tiene una serie de instrucciones de cómo debería de ser leído. Además, a mí me encantó porque nada más comenzar, pues nos encontramos con esto, ¿no? Que es una especie como de cronograma de las horas de la noche, de cuándo debería de ser leído el libro y sobre todo a lo largo de tu obra lo que vamos a ver es que los distintos departamentos o zonas capitulares del libro están divididos en las zonas de la noche. Sí, me parecía muy divertido porque, mira, yo escribí el libro aquí, en este mismo rincón en el que estoy ahora mismo de mi despacho, un despacho lleno de libros. Te veo ahí con el Pazuzu protegiéndote también, yo también lo tengo por ahí. Estamos un poco bendecidos por los dioses antiguos y los guardianes de las bibliotecas. Y yo me bajaba aquí por las noches. Yo me propuse que, como el libro se llama Nocturnos, porque es un homenaje a la noche, es un libro que habla de los seres de la oscuridad, de por qué nos da miedo la noche, de qué ocurre en esos momentos del día en los que los seres humanos no estamos preparados para eso, ¿no? Somos seres diurnos por lo general, la noche nos aterroriza, nos espanta y me parecía que lo más honesto era escribirlo 100% en las horas de la noche, ¿no? Por tanto, yo acostaba a mis hijos, cenaba algo rápido y me bajaba aquí de madrugada a escribir, a investigar, a documentarme y de alguna manera me parecía muy divertido terminar el libro haciendo, bueno, el libro empieza así, pero se me ocurrió al final la idea que era lanzarle al lector
unas instrucciones, ¿no? Que el libro viniera con unas instrucciones de cómo leerlo. Buscar un lugar solitario, tener una luz tenue pero suficiente para leerlo y, por supuesto, prohibido leer de día, leerlo solo en las horas de oscuridad. Precisamente porque hay momentos del libro en los que interpelo directamente al lector, ¿no? Le digo, oye, en este momento en el que tú estás leyendo este libro, a altas horas de la noche, espero, porque hemos hecho un pacto entre tú y yo, podrías estar escuchando un ruido al otro lado de la puerta, ¿no? Un ruido que se hará más manifiesto cuando cierres este libro. Por tanto, no dejes de leer, ¿no? Bueno, de alguna manera interactúo con el lector, que es algo que no había hecho antes y me parecía divertido. Por supuesto, me está viniendo mucha gente, Luis, un poco angustiada, que me dice, oye, es que yo no lo he podido leer de noche porque me da mucho miedo. Y entonces yo le digo, bueno, yo te doy la autorización oficial del autor para que lo leas de día. Además, en el libro aparece el correo de Javi Pérez Campos, o sea que allí las solicitudes para que se obtenga el permiso al efecto. Exacto. Javi, ¿qué pasa por la noche con nosotros, con los seres humanos, que todo cambia, ¿no? Es verdad que tal vez si yo me leyese alguno de estos capítulos durante el día o viese una película de miedo durante el día, bueno, pues me impactaría, me quedaría con el run run, ¿no? Pero me pongo a hacer otra cosa y mi mente se puede evadir. Ahora bien, llega la noche, el menor de los crujidos, el menor de los sonidos de edificio lo escuchas y durante el día te pasa totalmente desapercibido. Lees cualquiera de estas historias, cierras el libro y ya tienes el run run de la historia y empiezas a darle vueltas y a darle vueltas, cosa que no ocurriría durante la mañana. ¿Por qué sugestionamos tanto por la noche? ¿O qué pasa en nuestra naturaleza para que todo cambie? Bueno, es evidente que hay un cambio en el entorno con la oscuridad, tú que has viajado por medio mundo, ¿no? Y que este es un canal de viajes también. Pues fíjate, yo hace poco estuve en Praga, tuve la suerte de visitar Praga a raíz de una entrevista con Dan Brown y Eso su es. último libro, El último secreto. Viajábamos y sobre todo grabábamos de día para Cuarto Milenio, pero de día la ciudad estaba llena de gente, de turistas, era muy complicado grabar unos recursos dándole una magia especial a la ciudad y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos al hotel y cuando sea la hora de cenar salimos y empezamos a grabar. Bueno, pues todo ese reportaje tuvimos que grabarlo de madrugada, ¿no? Desde que anochecía hasta el amanecer. Y te puedo decir que la ciudad cambia por completo. Esa ciudad de Praga bulliciosa, llena de gente, de vida, de pronto en la noche con la oscuridad, las calles vacías, el puente de Carlos desierto, las sombras esparciéndose por la ciudad, te hacían conectar de una manera más natural y más directa con esa ciudad de nigromantes, de hechiceros de la corte que entraron y que de alguna manera Praga fue la puerta de entrada del ocultismo a Europa, ¿no? Bueno, pues conectabas mucho más fácilmente con todo eso. ¿Por qué? Por un lado, porque la mente, cuando cae la noche, desaparece el lado racional, toma el control nuestra parte más irracional, los ruidos que escuchabas durante el día y a los que no prestas atención, de pronto se convierten en una película en tu cabeza, ¿no? Estás en la cama, oyes un crujido y lo que podría ser una cosa natural, de pronto en la noche piensas, ¿y si se ha metido alguien en casa? He cerrado la puerta de la cocina, estoy seguro de que la ventana estaba cerrada y hay veces que terminas levantándote por la noche con todos los inconvenientes que supone salir de la cama para comprobar si hay una puerta que está cerrada, ¿no? Bueno, pues esto en el fondo, Luis, tiene que ver con nuestro más auténtico instinto de supervivencia, con el más antiguo, con la zona más antigua de nuestro cerebro, porque hace miles de años, cuando no había luz eléctrica, cuando vivíamos en las cuevas, la diferencia entre escuchar o no a un depredador acercándose en la lejanía era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Por tanto, tenemos unos resortes, unos mecanismos en nuestro cerebro que nos hacen estar muy alerta por la noche y donde además eso genera cambios en nuestro organismo, en nuestra percepción, en nuestra manera de percibir el mundo. Hay un neurólogo maravilloso que es Oliver Sacks, que murió hace unos años, yo le referencio mucho, que hablaba del síndrome del atardecer. Es decir, muchos pacientes con problemas especialmente neurodegenerativos experimentaban una serie de alteraciones, alucinaciones mucho más terribles cuando caía la noche y sin embargo durante el día algo cambiaba, ¿no? en el organismo. Esto es literalmente aplicable a todos nosotros, a todos los espectadores de Desafío Viajero, porque podemos llevarlo a lo más cotidiano de lo que nos puede ocurrir. Por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Por el día un pensamiento pasa fugazmente por la cabeza y no le prestamos tampoco atención, pero en la noche un pensamiento puede convertirse
en lo que algunos denominan uno de estos gusanos cerebrales que nos va taladrando la cabeza, que nos hace pensar, darle vueltas a un problema y cuando llega la luz del sol, las primeras horas del día, decimos, joder, esta noche que hemos estado dándole vueltas todo el rato a un problema, resulta que no era para tanto, ¿no? Yo por eso digo una frase en la portada del libro, dice, nada nos hace sentir más vivos que ver salir el sol y saber que hemos sobrevivido a otra noche. Bueno, por suerte ya no hay grandes depredadores en la noche que nos sugieran o nos supongan un problema importante, pero los problemas del siglo XXI son otros, ¿no? Sí, efectivamente. Y a veces nos generamos problemas que tampoco lo son tanto, ¿no? Y muchas veces, pues alguna vez lo he comentado, ¿no? Cuando viajas por el mundo te das cuenta de que nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades, en realidad no deberían de ser tal, pero nuestro condicionamiento social nos empujan a que lo sean, ¿no? Tú en tu caso, Javi, ¿eres más diurno o eres más animal de la noche? Bueno, yo siempre digo que soy mucho más productivo por el día, porque en el día hacemos mil cosas, pero por la noche soy consciente de que tengo otras capacidades, ¿no? Puedo concentrarme mucho mejor porque ya no hay llamadas telefónicas, ya no hay mensajes que atender, no hay gente que requiera tu ayuda, mis dos hijos están acostados y entonces en ese estado es cuando uno puede escribir mucho mejor. Por tanto, yo digo que en Nocturnos lo he escrito en la noche como una cosa un poco romántica, pero en realidad es una cosa también de supervivencia pura y dura con dos niños de 5 años que requieren tu atención todo el rato, ¿no? Y era el único momento también un poco de calma. Ajá. Y en tu caso, ¿eras una persona miedosa de niño? ¿Siempre has sido valiente y te han gustado estos temas? ¿Cómo se produjo ese punto de inflexión de repente, "Buah, me encanta el terror y voy a rastrear historias de miedo por todo el mundo"? Pues mira, en mi caso había como una dualidad, ¿no? Por un lado me encantaba lo fantástico, lo misterioso, el terror. Al principio a través del cine, luego después a través del periodismo descubrí que se puede investigar el misterio desde una perspectiva del periodismo, de la antropología, de la historia, de la cultura, desde muchos ámbitos, ¿no? Pero por otro lado era un niño muy temeroso de todo, ¿no? Me daba mucho miedo la oscuridad, a veces tenía que encender con una luz en el pasillo encendida, me daba mucho miedo la soledad y yo creo que de alguna forma esto de los aislamientos, de quedarme solo, de viajar al bosque de los suicidios en Japón y estar allí solo una parte de una noche o quedarte en una casa donde dicen que pasan cosas extrañas o ir a visitar un hospital abandonado, bueno, todo esto creo que es como una especie de terapia de shock, ¿no? Es como, yo sí que estoy convencido de que el miedo nos paraliza. Todo lo que nos da miedo para mí es una frontera que tenemos que romper porque el miedo te impide vivir. El miedo literalmente, por ejemplo, a las alturas te impide subir a lo alto de una montaña y disfrutar de unas vistas, ¿no? Por tanto, todo lo que te paraliza hay que romper con ello. Y yo estoy seguro de que en mi caso, el viajar a estos lugares, el exponerte de esta manera al miedo, es una forma de luchar contra él, ¿no? Puede sonar un poco chocante, pero yo estoy convencido de que la única manera de quitarte el miedo a algo es exponerte a ello y acostumbrarte a ello. De hecho, fíjate, me ha llamado mucho la atención en tu obra, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos, cuando lo empezaba a leer, que leía a un Javi Pérez Campos distinto al que había leído en el pasado. Porque, por ejemplo, pues tomamos Inmaturi y son pues esos fenómenos paranormales relacionados pues con esos niños, con esos infantes que están entre ese más acá y más allá, siempre relacionado con temas pues un poco que hace alusión a lo paranormal, ¿no? Pero de repente me encuentro con casos reales de asesinatos, de violaciones, de necrofilia, otros que efectivamente sí que lindan con el ámbito paranormal, otros que tienen un ámbito paranormal pero relacionado con hechos reales que inspiraron una historia que vino después. Es decir, al final has bebido aquí de fuentes que tocan tanto el más acá como el más allá y la situación fronteriza, ¿no? Sí, de alguna manera es mi libro más terrenal, ¿no? Porque los anteriores, efectivamente, aunque por ejemplo Los ecos de la tragedia, que habla de la tragedia del camping Los Alfaques, sí que toca en parte pues un hecho terrible y luctuoso, ¿no? Como fue esa explosión de un camión cisterna a las puertas de un camping, pero tanto los otros, Los guardianes, Los intrusos, todos estos libros de alguna manera hablaban del más allá, de la creencia en los fantasmas desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero de pronto en Nocturnos siento la necesidad de acercarme un poco más
al monstruo humano, que es el que realmente da miedo, ¿no? El que no necesita máscaras para esconderse, el que es el vecino perfecto, el panadero que regenta un negocio y es padre de familia estupendo y por la noche disfruta cazando mujeres literalmente en algunos casos, o este hombre que visita las plantas hospitales, las plantas de pediatría de los hospitales y esconde un montón de cadáveres en el sótano de su casa. Me interesa la psicología humana. En el fondo, mi biblioteca está llena de libros de múltiples cosas, ¿no? Y por tanto, el mundo de la criminología, evidentemente, es un factor fundamental para alguien interesado en la delgada línea que separa la realidad de la ficción. El libro constantemente está hablando de eso también, ¿no? De cómo la ficción influye en la realidad, de cómo la realidad influye en la ficción, de cómo algunos personajes han traspasado los periódicos y se han convertido incluso en iconos, o hay personas que disfrutan coleccionando objetos de asesinos en serie. Todo eso que está en el límite de la mente humana es lo que a mí me interesa y creo sinceramente que el fantasma tradicional, el fantasma que nos ha aterrorizado está muy bien y hay que investigarlo y hay que estudiarlo también porque tiene mucho que ver con nosotros mismos, pero hay una faceta que no había explorado antes hasta ahora a través de la literatura, que es el del asesino en serie y por qué en los años 80 hubo tantos casos y por qué además tan terribles, tan terroríficos. No eran solo personas que asesinaran, es que eran personas que descuartizaban, que se alimentaban de la carne de sus víctimas, que disfrutaban torturando, desmembrando, violando. En fin, había una serie de implicaciones mentales tan impactantes que creo que era muy interesante contemplarlas desde la perspectiva de la noche, ¿no? Porque no se había hecho antes, ¿no? Un libro que específicamente abordara el mundo de la noche, digamos, interesado por cómo la noche influye al ser humano, ¿no? Ujú. De hecho, fíjate, el primero de los capítulos que habla pues del caso del cazador, ¿no? Del río Nick. Yo recuerdo que leyéndolo pensaba: "Joe, me da la sensación de que esté leyendo casi más a Vicente Garrido que a Javi Pérez Campos por el tipo de obra, ¿no? Que comentabas, de cómo es un caso real, de cómo estamos hablando de un asesino en serie y cuentas la historia del asesino en serie. A grandes rasgos, Javi, ¿podrías contarnos qué es esto del caso del cazador? ¿Qué ocurrió en los aledaños del río Nick en Estados Unidos? Bueno, para empezar te digo, Luis, te agradezco enormemente la comparación con el maestro Garrido porque es un auténtico, vamos, un genio, ¿no? Y de hecho aparece mencionado en el libro. Y esto es muy importante, Luis, porque en este primer capítulo, en el que abordamos un caso real, a mí me interesaba mucho que no solo fuera una crónica periodística sin más, sino meterme en el ámbito de la literatura casi, ¿no? El contarlo como un true crime, como una novela de ficción, que el lector lo leyera como una ficción, que te atrapara desde la primera página, pero constantemente aparecen unos numeritos, que son las citas, las notas a pie de página. Hay más de 200, bueno, fíjate, yo empiezo el libro diciendo, aparte de esas instrucciones al lector, vengo a decir en una nota del autor, que la tengo por aquí, bueno, para la escritura de este libro, el autor ha consultado 452 referencias bibliográficas repartidas entre libros, reportajes periodísticos, entrevistas, tal. Y digo, aunque muchos de los pasajes que aquí se relatan han sido parcialmente novelados y puedan parecer ficción, todos los detalles y pormenores de Nocturnos son reales. Me interesaba hacer un libro atractivo. Lo vemos ahí, ¿no? Que ahí está está, todo ahí a está. pie de página, está tachonado de esas notas a pie de página de las referencias que se ha utilizado. Sí, y te voy a contar por qué. Porque muchas de las cosas que cuento son tan increíbles, tan alucinantes, que pueden parecer fruto de la mentalidad alucinada de un escritor y no, y es la pura realidad, ¿no? El caso del cazador de Anchorage, por ejemplo, un tipo aparentemente normal, Robert Hansen, que se muda a la ciudad de Anchorage, en Alaska, en los años 70, monta una pastelería, va todo muy bien. Cuentan algunos digamos, investigadores de la época del FBI como Robert Ressler o Douglas Preston, que fueron, o John Douglas, que fueron algunos de los fundadores de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI. Ellos fueron los personajes reales de Mindhunter, esa serie de Netflix de David Fincher. Bueno, pues los personajes reales estuvieron en Anchorage cuando empiezan a desaparecer una serie de mujeres que luego aparecen muertas en zanjas poco profundas, con los huesos roídos por los osos, con rastros a veces de haber sido apuñaladas hasta la muerte y otras disparadas con un tipo de rifle muy habitual en esa zona, un rifle de caza.
Y de alguna manera estos personajes que estuvieron investigando aquello, dice Robert Ressler que aquello parecía una versión del salvaje oeste, ¿no? Él muestra Anchorage como una ciudad donde se había descubierto una balsa de petróleo hacía unos años, se está construyendo un oleoducto para transportar el crudo por todos los Estados Unidos. Eso ha generado una superpoblación masiva, ¿no? Porque multitud de personas acuden allí en busca de trabajo y, claro, muchas mujeres van allí buscando trabajo de oficinistas, no lo encuentran porque ya están todos ocupados y terminan como empleadas en algunos bares infectos donde se sirve alcohol prácticamente 24 horas al día. Y dice Robert Ressler que solo cierran 2 horas por la noche, el tiempo justo para echar a los borrachos y limpiar el vómito de las barras, ¿no? Fíjate qué imagen de aquella ciudad, de Anchorage, y es ahí, en ese caldo de cultivo perfecto donde se instala un lobo con piel de cordero, que es este Robert Hansen, de quien nadie sospecha nada extraño, hasta que cuando han desaparecido y han aparecido muertas varias mujeres, hay una de ellas que consigue huir, que es Cindy Paulson, en el año 83. Ella consigue huir del cazador. Fíjate, ella cuenta que un tipo aparentemente atractivo, con unas marcas en la piel, con un ligero tartamudeo, la invita a subir al coche, le ofrece varios cientos de dólares a cambio de mantener relaciones sexuales. Ella acepta, sube al vehículo con él y a partir de ese momento la lleva al sótano de su casa. Allí la ata a un poste, la viola de una manera salvaje, la deja allí, dice: voy a dormir, voy a echarme una siesta, si te portas bien te voy a llevar a un lugar muy especial. Durante 6 horas Robert Hansen se marcha y duerme. Ella se queda ahí tirada en una alfombra con piel de oso. Allí ve 2 cosas que le impactan. Una, que está rodeada de juguetes de niño, de un niño pequeño, y otra, que hay un disparo en la pared, como el último rastro de un tiro de gracia, posiblemente a una mujer como ella que ha estado allí maniatada. Y sabe a partir de ese momento que su vida pende de un hilo. Cuando despierta Robert Hansen, la mete en su coche, la lleva a un aeródromo a las afueras de Anchorage. Él pretende llevarla a una finca donde la hará partícipe, la obligará a jugar a un macabro juego, que es el juego de la caza. Él suelta allí a las mujeres a las que atrapa, juega a cazarlas con su rifle. A veces decía Robert Hansen que la caza era tan rápida que volvía a darles otra oportunidad de huir, porque en su caso decía que lo divertido, fíjate qué horror, ¿no? Que lo divertido era la caza, no la muerte, que a él lo que le gustaba era esa especie de juego del ratón y el gato. Y lo que sucede es que Cindy Paulson, por fortuna, mientras Robert Hansen está sacando las maletas del maletero y llevándolas al aeródromo, consigue abrir la puerta del coche, echa a correr a través del bosque hasta llegar a una autopista cercana y allí la salva un camionero que se encuentra con ella, la sube al vehículo y la pone a salvo, ¿no? Pasarán varios meses hasta que detengan a Robert Hansen, porque las autoridades no confiaban en la versión de Cindy Paulson, que en el fondo era una joven, era menor de edad, que ejercía la prostitución y que estaba acusando a un hombre muy respetado en el pueblo, ¿no? Por tanto, durante mucho tiempo este hombre estuvo fuera de la cárcel, manteniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque ocurre en muchos otros casos y finalmente consiguen una orden de registro en su casa, en su propiedad, y fíjate, aquí descubren que hay unos trofeos de caza en la superficie, pero debajo del suelo del ático de su casa hay otros trofeos de caza que son pulseras, relojes baratos, bisutería, carnets de identidad, todo ello perteneciente a las mujeres que han estado desapareciendo en los alrededores de Anchorage en los últimos años, ¿no? Finalmente, Robert Hansen confiesa los crímenes. Él dice que efectivamente es el cazador de Anchorage, el hombre que ha estado perpetuando el horror en esta zona. Y fíjate, ocurren 2 cosas que a mí me llamaron profundamente la atención y que tienen que ver con el misterio puro y duro que a mí me ha interesado siempre. Por un lado, Cindy Paulson, cuando está huyendo del asesino con el tipo pisándole los talones, ella lacerándose la piel con las ramas, con las piedras, con el terreno, en esa huida a vida o muerte, empieza a escuchar unas voces de mujer que le gritan: corre, perra, corre. Se lo gritan al oído como si alguien estuviera alentándola y ella sabe instantáneamente que esas voces pertenecen a las mujeres que han estado apareciendo muertas en esos terrenos congelados de Anchorage. Y por otro lado, resulta, yo descubro una noche investigando esta historia que hay otra superviviente del cazador de Anchorage. Todo esto aparece referenciado en el libro porque lo han contado ellas mismas con su propia voz, que también consigue zafarse
de las garras de este asesino, echa a correr también a través del bosque, igual que hizo Cindy Paulson. Esta mujer se llama Krista Hayes, es la otra superviviente del cazador de Anchorage, y ella también oyó voces de mujer gritándole ¿a quién ha cazado esta vez? ¡Oh, Dios mío, es Krista! Como si la conocieran, ¿no? En estas dos experiencias que yo investigué, esto de las voces que salvan vidas en Los Guardianes, mi libro Los Guardianes profundizaba en estas historias. Yo no sabía que me iba a encontrar con algo idéntico en un caso de un asesino en serie. Pero la última historia, que a mí me parece como el cierre casi perfecto de una ficción, y resulta que es realidad, es que cuando este hombre muere en el hospital de Anchorage, ya muchos años después de ser atrapado, él pasó toda su vida en prisión. En el año 2004, me parece que 2014 es cuando él muere en la prisión. El funcionario de prisiones que está en el hospital acompañándole en esa última noche cuenta que Robert Hansen, que estaba aturdido por la medicación, llevaba mucho tiempo enfermo, de pronto recupera la conciencia en esto que ahora muchos investigadores están llamando lucidez terminal. Se está investigando que muchos pacientes que han pasado tiempo enfermos, incluso con afecciones neurológicas, hay veces que recuperan la conciencia en las últimas horas antes de morir y son capaces de expresarse con lucidez. Bueno, pues esto le ocurre a Robert Hansen, que se queda mirando a un punto vacío de la habitación donde no hay nadie, y dice este funcionario de prisiones que las últimas palabras de Hansen, con el rostro demudado por el horror, son «Oh, Dios mío, están todas aquí». Como si estuviera viendo en el lecho de muerte a todas esas mujeres, a esas pobres mujeres a las que este animal, a las que este demonio humano le había quitado la vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué historión! La verdad es que da la sensación, Javi, que me estés contando una película. O sea, parece que sean los capítulos de una serie de televisión, que esto sea pura ficción, pero es que realmente la historia es tan redonda que impacta tanto que es lo que tú dices, ¿no? Si no fuera porque Nocturnos está todo repleto de todas las notas a pie de página, de las fuentes en las que tú te has vertido para poder contar la historia, pues casi no nos lo creeríamos, porque es muy, muy, muy alucinante, ¿no? Y de hecho, si me permites, Javi, es curioso como muchas de las películas que vemos o de las series que vemos beben directamente de historias reales que han ocurrido, pues por ejemplo, bueno, Ed Gein, ¿no? Que sería casi como ese corazón del cual se han vertebrado pues películas como Psicosis, como La Matanza de Texas, etcétera, la necrofilia, todo lo que tiene que ver con los asesinatos en serie. Es decir, que muchas veces han sido los hechos reales que han construido películas, pero en otras ocasiones lo que también nos cuentas es que hay películas que han construido hechos reales, que han inspirado a la gente también para matar, ¿no? Sí, bueno, es el caso de Scream, ¿no? Scream, que dentro de muy poco se estrena la 7ª parte de la saga, es una saga muy prolífica. Yo he de decir que soy muy fan de la saga, por cierto, me encanta desde la primera película hasta la última, creo que es muy redonda en general. No es lo habitual, las sagas de Freddy Krueger, de Jason, pues tienen sus altibajos, ¿no? Llegamos a ver a Jason en el espacio, luchando en una nave espacial, a veces se van ahí, pero Scream sí que se mantiene siempre como en un estándar de calidad que es bastante entretenido, ¿no? Y bueno, hay unos personajes muy redondos. ¿Qué pasa? Que aquí se produce una doble variante. Por un lado tenemos a Kevin Williamson, el guionista original de Scream, que en el año 91 está viendo en su casa, una casa de estas de cristal, en el estado de Florida, un lugar donde decían las autoridades que eran jaulas de cristal creadas así por el clima, un clima tropical, un clima cálido en general, donde se podía permitir que una casa tuviera múltiples ventanas, múltiples puertas de acceso. Esto, claro, ha generado que existan muchos acechadores nocturnos como Richard Ramírez, como muchos casos de personajes de mirones, otros que ni siquiera llegaban a matar, simplemente miraban a través de las ventanas. Y en ese ambiente que está en Scream, que aparece mucho en las películas, ¿no? Referenciadas a esas casas, que aquí en España tenemos algunas, pero no estamos tan habituados a ver ese tipo de casas llenas de cristales y de ventanas. Es precisamente en una de esas casas donde Kevin Williamson en el año 91 está viendo un documental de un asesino en serie, que es un personaje que asesinó a 5 jóvenes en un campus universitario y que de repente a él le llamó la atención, ¿no? Él estaba sobrecogido, lo imaginamos en el sofá de su casa, viendo a este personaje, a este destripador de Gainesville, que es como se le denominó a este personaje, que creaba unas escenas terroríficas porque él se colaba, por ejemplo, en las casas compartidas o en el campus universitario, como digo, en la residencia universitaria,
y desmembraba los cuerpos. A una de las chicas, por ejemplo, la decapita y pone la cabeza en la estantería como mirando su propio cuerpo. Creaba unas escenas terroríficas, ¿no? Eso generó que incluso la policía de Gainesville, que era un lugar totalmente tranquilo, no habituado a este tipo de crímenes, se quedaran sobrecogidos. Hay algunos de ellos que dicen que no pueden dormir, que pierden el sueño durante semanas. Esto genera que los estudiantes duerman juntos en el campus, hagan vigilancias, hagan guardias. Otros empiezan a gastar bromas, a dejarse cartas como si fueran el asesino, amenazando de tú vas a ser el siguiente, algo que vemos en la saga Scream precisamente. Bueno, pues todo eso ocurrió realmente en Gainesville hasta que descubren a Daniel Rowling, que es el tipo que ha perpetuado estos crímenes de una manera además asombrosa, ¿no? Es la manera en que descubren a este personaje. Pero lo cierto es que Kevin Williamson, mientras está viendo este documental con la historia de Daniel Rowling, escucha un ruido en la parte de arriba de la casa y cree que se ha colado alguien. Lo que hace es ir a la cocina y descubre que la ventana está abierta y él juraría que se había dejado la ventana cerrada. Así que hace lo que haríamos cualquiera, que es abrir el cajón de la cocina y sacar el cuchillo más grande que encuentra de todos los que tiene ahí, ¿no? Y va por toda la casa, Kevin Williamson, buscando al intruso que parece haberse colado en el lugar. Imaginamos además a este tipo en un estado de paranoia absoluta después de haber estado viendo este documental de un asesino en serie. Y lo cierto es que no encuentra a nadie en la casa, termina dando por hecho que seguramente él habrá dejado la ventana abierta sin darse cuenta, pero esa noche, presa del terror, pues tal y como le ocurrió al Frankenstein de Mary Shelley y a como muchos otros monstruos fueron creados a partir de una noche, pues Kevin Williamson empieza a escribir de manera compulsiva las primeras páginas de Scream, que se llamará originalmente Scary Movie, luego como la parodia, ¿no? Como la versión paródica de la saga. La versión original de Scream se llamaba Scary Movie. Él la escribe en las primeras páginas, que son las que corresponden al cameo de esta actriz que aparece y que muere al principio, ¿no? No diremos mucho por si alguien no la ha visto todavía. Pero lo cierto es que esas páginas y esa experiencia de terror en la noche le supondrán varios cientos de miles de millones de dólares después a lo largo de toda la saga, porque Kevin Williamson termina vendiendo el guión de Scary Movie por mucho dinero y se convierte en el resurgir del género slasher, ¿no? Este género que había nacido con el Halloween de Carpenter en los años 70, que había parecido estar medio moribundo y que de pronto Williamson con el Scream lo resucita como uno de los grandes monstruos del slasher, por otra parte. Lo curioso es que, digamos, Scream está creada, por tanto, en base a un personaje real y a un caso real, que era el destripador de Gainesville, y por otro lado, inspiró a muchos otros crímenes reales, gente que había visto la película. Llegó a haber jueces en Estados Unidos que decía Scream es la película perfecta para entender cómo matar y para alentar a las mentes desquiciadas a cometer este tipo de crímenes, algo que por otro lado yo en mi libro hay una parte siempre en los capítulos que se denominan apuntes de madrugada, en las que yo no solo cuento el caso, sino que ahí doy mi parecer y lo que yo opino de las cosas, ¿no? Yo estoy convencido de que estos tipos que mataron después de ver Scream habrían matado después de ver otra película, después de haber jugado otro videojuego, después de haber leído otro libro, ¿no? Estas mentes, es verdad que algunos grandes perfiladores criminales como Ressler decían que hay unos estresores, es decir, hay mentes preparadas para el crimen, pero que necesitan de un clic para llevarlo a cabo, ¿no? Es posible que muchas de estas películas sean ese clic que activa a esa mentalidad psicopática, pero seguramente en otros casos también habrían encontrado la manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, hay un caso de un chico que se obsesiona con su vecina, que los dos ven cine de terror habitualmente, y un día le dice, tengo una película perfecta, ven a casa a por ella. La chica, una chica joven, menor de edad, va a la casa de este tipo. El tipo la recibe vestido con la máscara de Ghostface del asesino de Scream y con un puñal de grandes dimensiones. Ella cree que es una broma hasta que empieza a cuchillarla hasta más de 30 ocasiones. La mata, dice que ha intentado recrear una escena de una de las partes de Scream, porque después lleva el cuerpo a la cama y le pone unas rosas por encima y llama a su padre para decirle, al padre de la víctima, para decirle lo que ha hecho, ¿no? Y esto es muy interesante, Luis, porque más allá de lo impactante de la historia y del horror que supone este tipo de crímenes, establece también un diálogo que establecía, por cierto, la película Scream, la primera parte. Muchos de los estudiantes hablan de si los crímenes
se inspiran por las películas, si las películas se inspiran al crimen, y hay uno de los personajes que dice, bueno, yo creo que las películas no interfieren en los asesinos, simplemente les hacen ser un poco más originales, ¿no? A la hora de cometer los crímenes. Pues seguramente va por ahí la cosa. Hay una historia que he tenido que refrescar como consecuencia de Nocturnos, de la obra Nocturnos, que me ocurrió hace unos años y que durante mucho tiempo pues me preguntaba del por qué la naturaleza humana actuó como actuó en ese momento, y creo que es algo que nunca he contado así en público y que tal vez ha llegado el momento pues por el asunto que vamos a tocar, que es el de los payasos. Y es que hace unos años yo recuerdo que tenía que hacer un viaje, partía de Zaragoza, hacía una escala de un fin de semana en Londres y luego me iba a los países nórdicos. El caso es que yo en Londres pues me iba a alojar en casa de un amigo que vivía por Wimbledon. Total que resulta que cuando pues yo desciendo del avión, ¿no? Pues sería la 1 de la mañana, más o menos, había recibido las instrucciones de mi amigo de cómo llegar hasta su casa. Pues te coges el autobús que te llevará desde Stansted hasta Victoria. En Victoria te pillas uno de esos autobuses dobles que te dejarán no sé qué parada. Y en esa parada tienes que decirle al conductor que te pare en Alexandra Road, que es la calle donde yo vivo. Y yo decía, madre mía, a las tantas de la mañana por Londres, que tampoco uno se mueve como pez en el agua, a ver cómo llego yo a Alexandra Road, ¿no? Bueno, total que, pues llego al centro de Londres, cojo el primer autobús doble, me bajo, cojo el segundo autobús doble y le digo al conductor, oiga, cuando lleguemos a Alexandra Road, por favor, avíseme que me tengo que bajar. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues para adentro. Oye, pasan más o menos 40, 50 minutos, allí que nadie me dice nada, ¿no? Ya no sabía yo ni dónde estaba. Era una época en la que los móviles pues no llevaban Google Maps. Y entonces yo me acerco al conductor y le digo, oiga, queda mucho para llegar a Alexandra Road. Me dice, aquí mismo. Total, que para el autobús y me dice, bájate aquí. Y me bajo, pues en una calle, serían las 3 de la mañana, en prácticamente penumbra, oscuridad y en un barrio que desconozco totalmente. Y nada más bajarme del autobús, miro en la acera de enfrente y veo que hay pues una persona, un hombre, que tiene una careta de payaso puesta en la cara, ¿no? En la cabeza, y lleva pues como si dijeras una litrona en la mano. Y claro, yo en ese momento lo que pienso es, bueno, pues habrá alguna fiesta de disfraces por aquí. Y echo a caminar calle arriba, pues un puente a dos aguas, ¿no? Y empiezo a transitar por ese puente y cuando voy bajando por la parte descendente del puente, por esto que el instinto te dice, mira hacia atrás, echo un ojo hacia detrás de mí y veo que hay 3 personas que los tengo a 20-30 metros de mí. Son 2 hombres con 2 caretas de payaso y un tercero lleva como una especie de burka negro que le cubre todo el rostro. Hostia. Claro, yo ya me empiezo a inquietar porque, bueno, estoy solo en una calle que no tengo ni idea de dónde estoy, a las tantas de la mañana, en un barrio del cual ignoro en Londres, con 2 payasos detrás y un tío con un pañuelo negro que le cubre la cara. Y además con la maleta y haciendo clon, clon, clon por la calle, ¿no? Total que a los pocos segundos escucho que los pasos empiezan a ir más rápido y empiezan a correr hacia mí. Y veo que los 3 personajes pues me sobrepasan, siguen corriendo hacia adelante, pero gritando, ¿no? Empiezan a emitir gritos, sonidos así raros, ¿no? Cuando están a mi lado y se esconden en un seto que está pues prácticamente a mano derecha en la calle que estoy transitando en ese momento. Cuando yo voy a la altura de ese seto, los veo a los 3 ahí escondidos en la penumbra, ellos me ven que yo les estoy mirando y empiezan a dar como palmadas así. Estaba como en un barrio residencial, ¿no? En ese momento, la verdad es que yo no pensaba nada, o sea, simplemente caminaba en dirección línea recta, esperando que apareciese algún coche, algún taxi o algo, e iba por el centro de la carretera, no por los laterales de la calzada. Digo, a ver si me voy a aproximar demasiado a la calle y pues me meten para un callejón o lo que sea. El caso es que ellos salen de ese escondite y empiezan a rodearme, primero caminando, van dando vueltas alrededor de mí mientras yo camino como si no estuviesen y de repente empiezan a correr a mi alrededor, a dar vueltas alrededor de mí. Y lo mismo, ¿no? Pues dando palmas, gritando, haciendo shh, como, no sé, en realidad estaban intentando asustarme, ¿no? Pero claro, no lo sabes. Llegado a un punto veo que desde el fondo de la calle viene un taxi
y digo, vale, ya estoy salvado. Ellos se esconden en un callejón paralelo y cuando pues paro al taxi, me asomo a la ventanilla, le digo que voy a Alexandra Road y de repente él pues se deja de escucharme y miro que está observando el espejo retrovisor. Asustado totalmente. Miro en la parte de detrás del coche y veo que el tío del burka negro pues está mirando hacia abajo, justo detrás del coche, asustándolo, ¿no? El taxista acelera y me deja a mí otra vez ahí con todo el percal. Hostia. Y así pasaron varios minutos, ¿no? En donde pues seguimos ahí con ese juego de que ellos pues trataban de asustarme. Yo iba con muchísima tensión porque claro, tú no sabes si uno de ellos da el primer paso físico, ¿qué vas a hacer? ¿Voy a echar a correr? ¿Me voy a tener que pegar? ¿Qué voy a gritar? ¿Cómo reaccionas ante una situación de esas? Bueno, por resumir mucho, ya a los pocos minutos apareció un segundo taxi en el cual directamente me subí sin preguntar nada y le dije, oiga, por favor, arranque, que nos vamos de aquí, y arrancó. Y cuando miré por la luna trasera, pues vi que ahí estaban los tres en el centro de la carretera, ¿no? Observando cómo el taxi desaparecía en el horizonte. Joder. Bueno, una historia de miedo que viví en mis Hostia, sociedades en Londres. pero mucho miedo, ¿eh? Muchas veces dices, joder, la gente me dice, ¿no? Oye, y cuéntanos pues cosas que te hayan pasado de peligro, de miedo en países de estos raros que tú visitas. Digo, pues de verdad que la historia donde realmente lo he pasado mal de verdad fue en el centro de Londres. Hombre, no me extraña. No me extraña. Yo creía que me ibas a decir, imagínate que llega el taxista y se gira y tiene una máscara de payaso también. Digo, esto ya es una pesadilla, o sea. No, totalmente. Bueno, y qué majo el taxista el primero, ¿no? El que dijo, ahí te quedas y te dejó solo con los tres payasos, ¿no? Qué tío más majo. Pues bueno, oye, a ver, la cobardía es parte de la naturaleza humana, ¿no? Igual que la valentía, pues unos lo tenemos más o la tenemos menos, ¿no? Claro. Pero es verdad, Javi, que ¿qué tendrán los payasos? Que de alguna forma, y oye, queremos mucho a los amigos del sindicato de payasos, pero no sé, yo no sé si fue a raíz de It que el payaso se convirtió pues en un ser monstruoso o que el caso real que cuentas en tu libro de John Wayne Gacy inspiró a Stephen King para después crear It y a la horda de payasos que fueron por después a asustar a pues, gente como yo, que paseaba simplemente por el centro de Londres. Bueno, yo te voy a decir que cuando se estrenó Interstellar, no recuerdo qué año fue, que a mí me mandaron allí a entrevistar a parte del elenco, a Christopher Nolan, a Matthew McConaughey, a todos estos. Esa noche, antes de las entrevistas, yo me doy un paseo por Londres y estando en Oxford Street, o sea, puro centro de Londres, veo un tipo vestido de payaso también, solo en medio de Londres, porque el Oxford Street a las 12 de la noche, un día de diario, es como la Gran Vía. Te vas a la Gran Vía y es como... Y el tío estaba solo con vestido de payaso ahí parado en medio de la calle. Es verdad que era un 20 y pico de octubre, recuerdo, o sea que estaba ya cerca del Halloween, pero hay gente que disfruta simplemente... fíjate, igual estos tíos no te iban ni a robar, no te iban a atracar, solo estaban divirtiéndose, asustando a un tío que va solo por la calle, ¿no? Y hay gente que se dedica a eso. Esto ha ocurrido en muchas partes. En Estados Unidos ha habido algunos grandes investigadores pues que contaron, por ejemplo, de la ola de terror a los payasos en los años finales de los 70, principios de los 80. Uno de ellos es Roger Coleman, que hizo un libro, creo que era Weird America, que hablaba de misterios de Estados Unidos, y uno de ellos era pues que muchos niños empezaron a denunciar que cuando volvían a casa del colegio, a las afueras del pueblo, había una furgoneta, generalmente se hablaba de una furgoneta, quizá por esa relación del miedo a los secuestros infantiles, que también ha ocurrido en muchas partes, esa especie de psicosis. De hecho, algunos psicólogos decían que quizá tenía que ver con una histeria colectiva, porque muchos niños decían que veían a unos tipos vestidos de payaso con unos globitos en la mano y que simplemente les decían hola con la mano. Y se generó incluso que muchos padres de familia hicieran batidas vecinales en busca de estos personajes por la noche, buscando a estos payasos que iban siempre conduciendo furgonetas oscuras y que saludaban a los niños. Lo cierto es que nunca pasó nada, nunca encontraron a nadie, por eso se habló de una histeria colectiva, pero es uno de esos casos muy interesantes porque evidencian que ya hay una imagen del payaso como algo que nos aterra, ¿no? Es verdad que coincide la publicación de la novela It de Stephen King
con el auge de todo esto que ha dado tantos quebraderos de cabeza a estos sindicatos de payasos que también hacen su trabajo, ¿no? Pero que evidentemente tienen bueno, ha habido estudios, ¿no?, sobre por qué se produce esto de la coulrofobia, que es como se llama el miedo al payaso. Hablan de que quizá esos rostros excesivamente maquillados, la idea del payaso triste, ¿no?, el hecho de que aparentemente está sonriendo, pero está triste por dentro, y luego, por supuesto, la vinculación criminal también de muchos de estos casos, como el de Gacy, John Wayne Gacy, el payaso asesino, como le llamaron los medios de comunicación, a pesar de que nunca se corroboró que él matara a nadie vestido de payaso, pero sí es cierto que era un tipo que se disfrazaba de payaso para hacer fiestas infantiles, como el payaso Pogo, para visitar esas plantas pediátricas de los hospitales, para entretener a los niños del barrio a las afueras de Chicago, pero que en su tiempo libre salía con su coche en la oscuridad de la noche, subía a autoestopistas, a jóvenes, también a contratistas con los que él trabajaba, chicos jóvenes, abusaba sexualmente de ellos, los mataba, a veces los reanimaba para seguir abusando de ellos y torturándolos hasta la muerte, y descubrieron que tenía el sótano plagado de cadáveres, ¿no? Más de 30 cuerpos enterrados en el sótano de su casa. Lo más impactante de todo esto, Luis, fíjate, es que muchas de estas personas estaban casadas y en esas casas vivían mujeres, sus esposas. El caso del cazador de Anchorage estaba casado en segundas nupcias y cometía los crímenes, por ejemplo, mientras su mujer y sus hijos estaban de viaje en Europa. Por eso Cindy Paulson ve el tiro de gracia en una pared y un montón de juguetes alrededor de esa alfombra de oso donde ella está maniatada después de ser violada y antes de que se le intente dar caza en ese juego macabro. Bueno, pues en el caso de Gacy ocurre lo mismo. Durante mucho tiempo vivió con él su esposa y su suegra, que decían que había un olor desagradable que venía de la parte de abajo de la casa, y Gacy siempre decía que era el río que pasaba por debajo y que entonces las aguas residuales generaban esos olores tan desagradables. Bueno, cuando se atrapa a John Wayne Gacy, coincide que Stephen King, fíjate la unión de a veces de la realidad y la ficción. Stephen King se le rompe su coche, tiene que dejarlo en un taller a las afueras de un pueblo, y una noche, cuando está volviendo a por su coche, que ya está reparado, está caminando por esas zonas periféricas de las ciudades que tú también has descrito cuando hablabas de estos tipos, ¿no? Que te perseguían y que estaban ahí disfrazados de payaso. Bueno, una zona donde ya las farolas están a más distancia una de otra, donde hay más oscuridad, donde hay que pasar un puente de madera, en el caso de Stephen King, y él dice que cruzando ese puente de madera, con sus botas de vaquero, golpeando la madera, empieza a pensar en ese cuento de los tres cabritillos que tienen que cruzar un puente bajo el cual vive un ogro, según la versión, un monstruo, y empieza a pensar qué ocurriría si trasladara eso en una novela en la que el monstruo fuera alguien que se hace pasar por un payaso. Todo esto no creo que sea casualidad, porque coincide, como te decía, con los meses en los que se arresta John Wayne Gacy, con los meses en los que los medios de comunicación están hablando del payaso asesino, y con los meses en los que empiezan a aparecer esas fotografías de cientos de cuerpos, de decenas de cuerpos de niños, jóvenes y adolescentes enterrados en la casa de John Wayne Gacy, ¿no? Después, si lo piensas, la historia de It es prácticamente lo mismo. Es un payaso que en el fondo es la forma que adopta un monstruo cósmico que se alimenta del miedo y de los cuerpos de unos niños que viven en Derry y que los va dejando bajo la superficie, ¿no? En el fondo es prácticamente como la misma historia recreada y construida en una novela magnífica, por otra parte. Bueno, pues fíjate, yo lo que descubro, Luis, que a mí me llama mucho la atención en el caso de Gacy, es que cuando derriban su casa, porque nadie quiere vivir en ella, es lo mismo que ocurre en el caso de Ed Gein. En el caso de Ed Gein, que aparece también esa parte recreada en la serie que han hecho ahora, en la casa de Ed Gein la queman los propios vecinos del pueblo de Plainfield porque no quieren que se convierta en un escenario de visitas habituales para los turistas del horror, ¿no? Y eso que el dark tourism, el turismo macabro, no estaba tan de moda como ahora. Bueno, pues en el caso de Gacy ocurre exactamente lo mismo. Deciden tirar la casa porque se ha convertido en un escenario de peregrinación del horror, y en ese tiempo yo descubro en los medios, en la prensa de la época, porque yo me sumerjo por completo en la prensa, en la hemeroteca, descubro por una parte que hay gente rara que deambula por la casa mientras se está destruyendo para llevarse ladrillos de la construcción de Gacy y guardarlas como tesoros para decir: hey, yo tengo un trozo de la casa de John Wayne Gacy, con una especie de coleccionismo macabro, que es eso que se llama marderabilia. Los coleccionistas, por ejemplo, de las gafas de Jeffrey Dahmer, de una pistola de Al Capone.
Bueno, y por otro lado, hubo una revolución vecinal de gente que decía: ¿quién va a comprar esa casa ahora con la de fantasmas que debe haber ahí dentro? Porque eso parece la escena de la piscina de Poltergeist. Fíjate, ¿eh? Los Ostras. vecinos decían que aquel tenía que ser un lugar maldito. Y si hoy haces la prueba de buscar el número, la dirección exacta donde estaba la casa de Gacy, verás algo terrífico y por otro lado cotidiano, que es una casa normal y corriente, una casa adosada de una sola planta, construida efectivamente en el terreno en el que hubo 30 cuerpos enterrados, que por cierto no todos han sido identificados a día de hoy. Madre mía. Oye, ¿y estas casas se venden? Por ejemplo, el caso de Amityville, ¿esto se pone a la venta y tiene fácil venta? ¿O la gente suele ser supersticiosa? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hay de todo, pero fíjate, cuando el hambre aprieta y cuando la necesidad ahoga, uno se mete donde sea, ¿no? Y eso es algo que yo he podido comprobar, porque muchas de estas casas, yo he seguido algunas de las casas del crimen españolas, donde sigue viviendo gente. ¿Por qué? Porque se ponen a un precio mucho más bajo. A veces si la casa no ha sido promocionada, si no ha aparecido en medios de comunicación, si no hay demasiados datos, en España se intenta ocultar, se tapa y nadie te cuenta mucho. Hay empresas de limpiezas macabras, de limpiezas que se dedican a limpiar estas escenas del crimen. Hay una familia, hay un libro muy interesante, ¿no?, sobre una de estas familias dedicadas a las limpiezas traumáticas que cuentan algunas casas. Hay una historia que ellos cuentan que me impresionó. Ellos dicen que no creen absolutamente nada extraño, pero que volviendo de una de estas limpiezas, donde han asesinado a una chica que se ha defendido literalmente con uñas y dientes, dicen que llevan las bolsas manchadas detrás, en la parte trasera de la furgoneta, y tienen que parar el vehículo porque en la noche, mientras van conduciendo, empiezan a escuchar arañazos en la parte trasera de la furgoneta. Esto lo cuentan ellos, ¿eh? Ostras. Ellos dicen: no sé qué está pasando. En un momento dado llegan a pensar: bueno, se habrá metido alguna rata, un animal, y deciden hacer de tripas corazón y seguir el viaje, ¿no? Pero imagínate la historia. Es decir, que allí donde ha habido hechos traumáticos, donde han ocurrido este tipo de crímenes, muchas veces están asociados este tipo de fenómenos que incluso la gente más escéptica, más acostumbrado a escenarios del horror, pues percibe este tipo de cosas, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, Amityville, si tú acudes a los registros de la compraventa de la casa, es una casa, una vivienda que cada 2 años más o menos está en venta, aunque en Amityville se ha revalorizado para bien, porque cada vez está más cara. Parece que han dicho: bueno, es la casa más embrujada de Estados Claro. Unidos y del mundo, hay que venderla a precios muy altos. Pero es verdad que se llegó a vender a unos precios prácticamente tirados, ¿no? Y en Estados Unidos hay algunos estados donde están obligados a contar que se han cometido este tipo de crímenes, ¿no? En España eso de momento no ocurre. Bueno, menos mal. En Nocturnos, en la nueva obra de Javi Pérez Campos, ha habido un caso que es, bueno, ha sido mi caso favorito del libro por el miedo que me ha hecho pasar y sobre todo porque gran parte del libro está todo pues adherido a este QRs que nos van a trasladar directamente a grabaciones de audio de los casos reales que se nos están contando, ¿no? Yo soy de esas personas morbosas que cuando una película empieza con eso de la presente película está basada en hechos reales, bueno, ya me pongo, pues como se dice aquí en Valencia, los ulls de mussol y orelles de elefant, ¿no? O sea, ojos de búho y orejas de elefante. Y es que recuerdo cuando sacan la segunda parte de la película de los Warren, el caso Enfield, que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? La historia esta de Bill Wilkins, de la voz que ponía la niña, Janet, hablando de alguna forma a través del espíritu de Bill Wilkins, un hombre que murió en la casa donde pues esta familia habitaba, y cómo se investigó todo este caso. Y tú lo has desarrollado al detalle en tu libro, lo cual a los que nos gustó mucho esa película, pues ha sido una delicia, ¿no? El saber qué fue real, qué no, detalles que no aparecen en el caso Enfield, pero que sí que tú lo desarrollas con absoluta minuciosidad en tu obra y que a mí me ha hecho temblar. De esos casos, de verdad que cierro el libro, digo, bueno, a dormir y a dormir las narices tuyas. Porque te puedes usar el QR y las voces reales del caso, ¿no? Bueno, uno de los casos, yo creo que más terroríficos del mundo, ¿no? Sin duda alguna, y además dicen que uno de los poltergeists mejor documentados, también uno de los más rebatidos, es decir, es un caso muy polémico donde incluso miembros de la propia SPR, de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, también rebatieron a los propios investigadores. Hay un informe de un miembro de la SPR, de Anita Gregory, que era muy escéptica, y yo lo recojo también en el libro, ¿eh? Ojo, es decir, el libro no procura ser parcialista, sino más bien todo lo contrario,
abrir todas las vías de debate, mostrar todas las aristas del caso, pero creo que hay una arista, hay una parte del caso que ha permanecido durante mucho tiempo oculta, y yo, que soy un obsesivo absoluto, es decir, yo tengo que tener algún tipo de trastorno de personalidad seguro con la obsesividad compulsiva, pero eso te da cierta minuciosidad a la hora de investigar las cosas. Del caso Enfield he comprado decenas de libros, de revistas, de informes de la SPR, en fin, es uno de los casos que he seguido muy profundamente. Claro, la película de los Warren evidentemente muestran la faceta de la investigación de los Warren, de Ed y Lorraine, que acuden allí, aunque dicen que originalmente en la historia original estuvieron muy poco tiempo, pero ellos son los protagonistas prácticamente de la película, y es lógico, ¿no? Porque es parte de la saga Expediente Warren, y está muy bien elegido el caso, por cierto. Pero el gran investigador del caso Enfield, el caso Enfield, para quien no lo sepa muy resumidamente, es agosto del 77, en una casa humilde de un barrio al norte de Londres, empiezan a ocurrir fenómenos extraños. Es una madre que vive con sus hijos en la vivienda, hay 2 niñas y una de ellas, Janet, empieza a hablar con la voz de un hombre, una voz de anciano, que dice ser un anciano que ha muerto en esa casa. Por allí pasarán miembros de la policía metropolitana que asegurarán haber sido testigos de los fenómenos, miembros de periódicos como el Daily Mirror, de la BBC, es decir, muchos periodistas, testigos, familiares de los Hodgson, de la familia que vive los fenómenos, que de alguna manera se convierten en testigos también indirectos de todo esto. Por allí pasan muchos investigadores del misterio, y uno de los principales es Maurice Grosse, que es un miembro de la SPR. Pero fíjate, y aquí está ya seguramente una de las cosas que más te han llamado la atención, y es que Maurice Grosse, uno piensa en la SPR, que es esta sociedad que se crea a finales del 19 para investigar los fenómenos sobrenaturales, pero desde la perspectiva más científica posible, ¿no? Acudiendo a ingenieros, acudiendo a expertos en diferentes ámbitos para poder explicar si realmente hay vida más allá de la muerte. Y Maurice Grosse termina en la SPR. Es un tipo fascinante, es una historia muy interesante la de este hombre. Este hombre lucha incluso en la batalla de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo que fue ingeniero, que patentó algunos inventos. Uno de ellos son esas vallas publicitarias que vemos a las afueras de las ciudades, que giran y se mueven, ¿no? Bueno, pues Maurice Grosse patenta unos de estos elementos, y de alguna manera tiene la mala suerte de que en el año 76 su hija, llamada Janet, tiene un accidente de tráfico, un accidente de moto, muere a las pocas horas. Él llega a verla en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, con la cabeza vendada, fallece por un politraumatismo craneoencefálico, de manera fulminante prácticamente, como digo, pero ocurren una serie de cosas en torno a la muerte de Janet. La más impactante tiene que ver con una postal de cumpleaños que la propia Janet envió el día antes del accidente. Su hermano cumplía años el mismo día del accidente. Janet envía una postal por correo para que llegue el día del cumpleaños, que desgraciadamente también es el día de su fallecimiento. Y la postal muestra a una chica con la cabeza vendada y con un mensaje que decía algo así como: quería regalarte un perfume, pero se me ha caído en la cabeza. Pretendía ser una broma. La niña aparece con la cabeza vendada, y por si esto fuera poco, Janet había hecho una flecha señalando a la cabeza vendada de la niña y decía algo así como, con su propio puño y letra: ya falta poco para esto. Ella evidentemente se refería al cumpleaños, pero terminó convirtiéndose casi en una postal premonitoria que a Maurice Grosse le generó mucho impacto, y esa muerte traumática le hace querer investigar si su hija puede estar existiendo en algún otro plano. Decide formar parte de la SPR, y prácticamente exactamente un año después del accidente de su hija Janet, empieza a investigar su primer caso, que será el caso Enfield, donde la protagonista, la niña, se llama Janet, exactamente igual que su pequeña, ¿no? Claro, evidentemente, esto, Luis, tiene unas implicaciones personales que todo el mundo ha pasado por alto, porque todos nos fijamos, lógicamente, en los fenómenos, en los golpes, en los ruidos, en la voz, en la garganta de la niña, que fue, por cierto, estudiada por muchos profesionales que no detectaron ningún tipo de pólipo, ningún tipo de edema, ninguna afección lógica para una niña que fuerza una garganta durante largas horas fingiendo ser la voz de un hombre, ¿no? Pero también había una implicación personal de Maurice Grosse, que evidentemente había perdido a su hija y que se implica personalmente hasta el punto de que él llega a dormir con esa familia durante largos días en busca de esos fenómenos extraños. Y por otro lado, la familia tenía unas carencias afectivas porque el padre les había abandonado a todos unos años atrás, ¿no? Y era una familia que vivía solo con su madre.
Por tanto, algunos grandes investigadores que en España conocemos bien, como el alemán Hans Bender, que investigó el fenómeno de las caras de Belmez, Claro. pues Hans Bender lanzó una teoría que aparece recogida en un libro muy pequeño, pero muy interesante sobre el caso, que dice, oye, ¿y si la familia también encontró en Maurice Grosse una figura paterna a la que quisieron retener? Y por tanto esto abre la posibilidad, y esto es muy interesante porque en el fondo las cosas no son blancas o negras, a lo mejor ocurrieron cosas extrañas en la casa del barrio de Enfield, cosas que fueron percibidas por miembros de la Policía Metropolitana, como te decía, periodistas, pero quizá también cuando los fenómenos decayeron y la familia dejó de tener la atención y el impacto evidente del principio, hubo alguien que forzó para llamar la atención de Maurice Grosse y de muchos otros que estaban dejando de lado a la familia, ¿no? Yo creo que debió haber una combinación, una mezcla de cosas, y creo que en ese término medio puede estar la respuesta a este caso que tan impactante fue en el año 77. Bueno, totalmente impactante e injustamente tratada tal vez en la película la figura de este personaje de Maurice Grosse, porque al final, pues es que ni lo citan, ¿no? Al final, pues es la película de los Warren cuando este realmente es el auténtico protagonista. Y a mí me gustaría que ahora todos nos pusiésemos con la luz un poco más baja y escuchásemos esas grabaciones originales de pues Janet hablando en la voz de este hombre anciano fallecido, de Bill Wilkins, y la voz igualmente del experto de Maurice, pues un poco hablando, charlando con la entidad. I'm 72 years old. I come from doing right great job. And I have right in the church where Rita lives. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Ya de vuelta, Javi, la verdad es que asusta muchísimo, ¿no? Escuchar esto. ¿Tú cómo te quedabas cuando a altas horas de la mañana investigando el caso te ponías esto con los auriculares? Bueno, es muy impactante, ¿no? Es muy impactante. Sobre todo, fíjate, yo hacía una prueba que era ponerle la grabación a algunas personas de mi entorno que también me tienen que aguantar, imagínate, ¿no? Ahora con qué está aquí poniéndole grabaciones. Y oye, pues sabes que esto es una niña de 12 años y se quedan impresionados, ¿no? Pero ¿cómo va a ser una niña de 12 años? Y por cierto, yo establezco un paralelismo porque esto es año 77, Londres, año 76, solo un año antes, en Baviera, Alemania, una zona rural, hay otro caso que tú conoces bien, que es el de Anneliese Michel, esta niña que muere durante un exorcismo, ¿no? Después de un año de exorcismos terroríficos, decían que tenía las rodillas destrozadas por la cantidad de genuflexiones que hizo, que muere además por un shock, por inanición, porque durante mucho tiempo estuvo alimentándose solo de insectos, prácticamente no bebía agua. Bueno, yo hago un paralelismo, porque también es una niña que habla con una voz terrorífica. Hay grabaciones de esta chica, ¿no? Del exorcismo de Anneliese Michel. Yo hice un experimento que era enviar a varios expertos en la voz, bien fueran foniatras, laringólogos, ventrílocuos. Les envié fragmentos de personas con crisis de histeria que estaban diagnosticadas y le envié, entre medias, 2 fragmentos de audio, uno de Anneliese Michel y otro del caso Enfield, de Janet Hodgson. Bueno, pues todos los expertos en la voz, expertos en sonido también, por ejemplo, músicos que trabajan con Joaquín Sabina, como Manolo Rodríguez, que es también del equipo de Cuarto Milenio, bueno, todos ellos detectaron que de todos los audios que les había enviado, había 2 que eran especialmente extraños, y los 2 que señalaban era el de Anneliese Michel y el de Janet Hodgson, y decían que eran muy parecidos en el sentido de su rareza, porque a veces había una doble voz, fíjate, había como una voz simultánea hablando por debajo de la propia voz. Y esto es verdad que si lo escuchas con detenimiento, y en el libro están los códigos QR para poder hacerlo si quieres, entiendo que haya gente que no quiere hacerlo, pero se escucha. Efectivamente, hay 2 voces, como 2 vibraciones simultáneas, y decían que eso es tan difícil de hacer que es prácticamente imposible de conseguir y, por supuesto, mucho menos en alguien que no está entrenado para ello, es profeso, ¿no?
Hubo otra historia que yo descubro, Luis, que es en el caso de Anneliese Michel. Hubo una monja que tuvo sueños con que Anneliese Michel estaba su cuerpo incorrupto en la tumba porque había muerto literalmente víctima de luchar contra el demonio y tenía que ser, por tanto, una mártir. Y había que desenterrar, decía la monja, el cuerpo de Anneliese Michel para saber si estaba incorrupta o no, ¿no? Wow. Qué barbaridad. Bueno, Anneliese Michel, que luego se hizo la película El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que seguro que todos los que nos están viendo ahora la han visto. A mí me impactó bastante, ¿no? Esa película, porque además luego hay un juicio penal, ¿no? Y se declaran culpables a los sacerdotes y bueno, pues un caso muy impactante y sobre todo, si impactan las grabaciones del caso Enfield, las grabaciones de lo de Anneliese Michel, es que eso sí que es terror puro, ¿no? En fin. Muy, muy terrorífico todo lo que estamos contando. Pero mira, ya para terminar, Javi, este libro, Nocturnos, está todo lleno de historias de estas que una vez que la lees, a los que somos unos sabuesos de las buenas historias, nos encanta porque dices, vaya historia que tengo para contar. Y de hecho, no es ni una, ni dos, ni tres las historias que ya he contado por ahí que cuentas en tu libro y que a mí me ha impactado pues muchísimo. Una de ellas que, bueno, pues en principio parece que es una historia de amor bonita, pero que, bueno, luego destapas ahí algo más parecido a Ed Gein que al amor romántico que todos tenemos en la cabeza, que es el caso de Calvon Cosell y Elena Milagro de Hoyos, ¿no? Bueno, te lo dejo a ti directamente porque, bueno, con la maestría con la que cuentas las historias, la gente se va a quedar sin parpadear varios días al mes. Como se quedó la pobre Elena, ¿no? En esa boda que vivió. Claro, es una historia, desde luego. Mira, yo además, como soy me encanta el cine, me encanta el arte, me encanta Tim Burton, ¿no? Es un director de cine que crea atmósferas, crea personajes marginados, incomprendidos, que seguramente compartimos ese amor muchos seguidores habituales de Desafío Viajero, ¿no? Yo estaba investigando las historias reales en las que podría haberse inspirado Tim Burton, ¿no? Las historias, por ejemplo, de los pasteleros de carne humana que inspiraron a Sweeney Todd, que ya está inspirada en un musical británico, pero que son historias reales de, a veces, parejas que estaban compinchadas para que mientras el barbero degollaba al cliente, caía por una trampilla a un sótano en el que se aprovechaba todo y se hacían pasteles de carne humana que se vendían luego en la pastelería, ¿no? Estas historias corrieron como la pólvora, sobre todo a lo largo del 18, y en España, fíjate, yo descubro en Valencia precisamente, hubo uno de estos personajes que me lo contó Rafael Solaz, un cronista maravilloso de la ciudad. El mejor guía del cine. Claro, un gran guía, exacto. Y él un día estando en su casa hablando de muchas cosas, su casa es un tesoro, está llena de libros antiguos, de pronto me dice, ¿tú sabías que en Valencia tuvimos un pastelero de estos, de carne humana? ¿Pero cómo dices esto, Rafael? Bueno, y me enseñó, ¿no? Toda la historia. Bueno, pues buscando todo esto, evidentemente quería saber si había algo detrás de la novia cadáver, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con un cuento ruso, pero resulta que descubro otra historia real, que es la del radiólogo alemán Carl von Cosel, que llega a Florida en los años 30, empieza a trabajar en el hospital de Cayo Hueso, un lugar maldito ya desde la antigüedad, ¿no? Desde que llegan allí los Calusa. Bueno, pues es un sitio que de alguna manera se convierte en un escenario macabro de esta historia, porque Carl von Cosel, este radiólogo, empieza a trabajar diagnosticando la tuberculosis en el Hospital de la Marina. Y un día, una mañana, llega allí una joven, guapísima, de ojos grandes, morena, que él cree que ya conoce de antes. Terminará descubriendo que él tuvo un sueño tiempo atrás en el que se le manifestó una antecesora familiar que le dijo con una foto: esta será el amor de tu vida, la conocerás dentro de un tiempo, tienes que luchar por ella, ¿no? Fíjate qué historia. Carl von Cosel conoce a Elena Milagro de Hoyos, a esta joven que venía ya de ser abandonada por su marido se había marchado tiempo atrás. Y claro, es una historia romántica, pero traumática y trágica, como son las grandes historias de amor, a los Romeo y Julieta, porque el mismo día que Carl von Cosel conoce a Elena Milagro de Hoyos, es el mismo día que la diagnostica de tuberculosis, una enfermedad que termina siendo mortal a la postre. Más tarde o más temprano sabe que ella terminará falleciendo. Pero él quiere casarse con Elena,
los últimos meses de vida son lisonjas continuas, a los que, por cierto, Elena nunca respondió favorablemente, que sepamos, no tenemos noticia. Él le regalaba cosas, le llevaba joyas, estaba profundamente enamorado de Elena. Intenta salvarle la vida, casi como un moderno Prometeo, como un doctor Frankenstein. Empieza a investigar con la electricidad, terapias electroconvulsivas, llega incluso a patentar un avión con el que quiere viajar al espacio para capturar ondas cósmicas que transmitir a Elena. Fíjate, ¿no? Ahí, gracias a que él también patentó algunos inventos, pues tenemos algunos diseños de ese avión que él llega a construir, aunque nunca llega a volar, pero llega a construir. Lo cierto es que Elena muere muy joven. Yo en el libro voy contando de una manera diferente, pero Elena fallece. Carl von Cosel se ofrece a pagar el entierro y el mausoleo donde enterrar a su amada. En el mausoleo construye también un teléfono espiritual, dice él, para hablar con el fantasma de Elena, y durante muchas noches Carl von Cosel atraviesa el viejo cementerio de Cayo Hueso a las afueras del pueblo para hablar con el fantasma de Elena. Y una noche el fantasma de Elena le dirá: está muy bien que hablemos en espíritu, pero ¿y si intentaras resucitar mi cuerpo? Es entonces cuando Carl von Cosel coge una carreta mugrienta y, apartado de todo el mundo, en plena oscuridad, en la noche, cuando todo el mundo duerme, roba el cadáver de Elena Milagro de Hoyos. Allí parece que no ha pasado nada, lo lleva a su casa, lo coloca sobre la cama y durante varios días intentará reconstruirlo, cambiando las articulaciones por ganchos, cambiando los ojos por unos ojos de cristal, limpiando los líquidos de la podredumbre del cadáver, intentando sustituirlos por un líquido que aparentemente preservará el cuerpo, poniendo piel y seda en los brazos y en la piel, ¿no?, para intentar mantenerla. Y cuentan que Carl von Cosel, cuando reconstruye el cadáver de Elena, la viste de blanco y se casa con ella. Hace una noche de bodas, la mete en la cama, duerme con ella y vivirá con ella durante 10 años. Fíjate, la historia ya de por sí es bastante impactante, ¿no? Luego se crearon rumores que no aparecen, están infundados, no aparecen en ningún medio de la época sobre si mantuvo relaciones sexuales con ella o no. Es mucho más grotesco ya, ¿no?, el intentar girar la historia. No hay referencias a eso. Algunas referencias escabrosas han sido inventadas posteriormente. Ya es bastante escabrosa la historia. Lo interesante es que lo que a todas luces es una historia de necrofilia, en la época, cuando se descubre el pastel, cuando la hermana de Elena sospecha: oye, ¿por qué Carl von Cosel, que amaba tanto a mi hermana, ya no viene a visitarla al mausoleo? Un día deciden abrir la sepultura y descubren que allí no está. Y descubren también que Carl von Cosel compra una cantidad ingente de desinfectantes que llegan a la puerta de su casa prácticamente a diario. Descubren actitudes sospechosas y finalmente alguien le dice a Elena: creemos que tu hermana está en la casa de von Cosel. Y ella hace el acto de valentía, porque yo digo en el libro una cosa, que es que a veces es más fácil vivir engañado que abrir los ojos a la realidad y vivir una pesadilla para siempre, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que hace la hermana de Elena. Descubre el cadáver de su hermana, que lleva, imagínate el estado, después de 10 años. Los medios de comunicación empiezan a decir que es la más bella historia de amor de la historia, que además es una historia de amor más allá de la muerte. Hay imágenes impactantes de cómo la funeraria López, donde se preserva el cuerpo de Elena hasta su nuevo entierro, muestra el cadáver a toda la buena gente de Cayo Hueso y más allá, que van a visitar el cuerpo. Hay fotos de niños en primera fila que venían con los colegios en visita escolar casi a ver el cadáver recompuesto, entre comillas, ¿no?, de Elena Milagro de Hoyos. Como un Frankenstein, ¿no? Una cosa así. Claro, es exactamente, ¿no? Es como aquí en España tenemos otros casos muy interesantes, como el caso del doctor Velasco y su hija, ¿no?, que decían que la preservó como una momia. Bueno, hay otros grandes casos similares en la historia, pero seguramente ninguno tan impactante como este de la novia cadáver, precisamente porque después Carl von Cosel sale de la cárcel gracias al pago de la fianza que hacen los fans. Ya había fans de la historia que costean el dinero para que este hombre pueda salir de la cárcel. Termina muriendo prácticamente en la indigencia unos años después y lo encontrarán abrazado a un maniquí que él ha hecho con la forma y el rostro de Elena Milagro de Hoyos. Madre del amor hermoso. Menuda historia, Javi. Estos son solo algunos retazos, algunas pinceladas de todas las que encontramos en Nocturnos, el nuevo libro de Javi Pérez Campos. Ya lo ha dicho él, pero insisto, nada nos hace sentir más vivos que ver salir el sol y saber que hemos sobrevivido a otra noche. Y eso es un poco lo que
transmite la lectura de tu libro y cuando lo terminas, es verdad que te vas con la sensación de, madre mía, lo perturbada que está la humanidad y la de tropelías que ha llegado a hacer, pero también te vas con la sensación de menuda retahíla de buenas historias que me llevo gracias a Nocturnos. Así que, Javi, de verdad que a mí me ha encantado. Me lo ha encantado. Me lo he leído en un par de tragos prácticamente, pues porque es un libro que, primero que gusta mucho, ¿no? Pues manosearlo, la portada, los brillos que tiene, ese toque victoriano que le habéis metido los amigos de Planeta y tú, y sobre todo que es que son historias maravillosas, ¿no? Así que de verdad, Javi, que no me queda más que agradecerte el haber publicado una nueva obra, el que tengas otra vez, pues... tu generosidad por estar este ratito con todos nosotros y vamos, simplemente agradecerte una vez más que Javi Pérez Campos sea Javi Pérez Campos. Qué bueno. Oye, pues millones de gracias a ti, Luis. Sabes que de verdad, de corazón, es un placer enorme, porque mis libros además son muy viajeros, ¿no? Compilan el espíritu de este canal, que en el fondo es la idea de abrir los ojos al mundo, estar pendiente de los estímulos que nos ofrece el día a día. Y en este libro hay muchos otros personajes, ¿no? Está el jinete sin cabeza, está la princesa que cree haber sido vampirizada. Hay muchas historias, pero el nexo común de todas ellas, a pesar de la escabrez y de la oscuridad a veces, es también encontrar la luz, es aprender de esa oscuridad para mantenernos alerta y es saber más sobre nosotros mismos, saber por qué nos da miedo una ciudad en la noche, por ejemplo, a solas en la oscuridad, saber que hay unos peligros ahí afuera que a veces percibimos pero no entendemos por qué, saber que tenemos un sexto sentido y que tenemos que aprender a utilizarlo y estar muy pendiente de todas estas figuras, estas historias, estos personajes que en el fondo, como dice la portada del libro, nos hacen sentir vivos, ¿no? A pesar de esa oscuridad y de ese misterio. Así que para mí es un placer inmenso, Luis, haber estado contigo en este programa y espero que hayáis disfrutado. Para mí es un lujo de corazón. Para concluir, una pregunta más intimista. A Javi Pérez Campos, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, pues fíjate, como alguien curioso, ¿no? Como alguien curioso y que a lo mejor pudo transmitir esa curiosidad a muchos otros. Por lo pronto a mis hijos, que soy consciente de, ¿no? De que mi mujer y yo les abrimos los sentidos, hacemos que estén muy pendientes de todo. Con esos 5 añitos, pues ya te hacen preguntas muy interesantes de su mundo y tú también aprendes con ellos, ¿no? Y yo creo que es lo más interesante, el entusiasmo y la curiosidad son 2 virtudes que creo que no podrían faltar y seguramente toda la gente que me conoce, aparte de las malas, que esas no las dirán, esas solo las reconocerán en la intimidad, si tienen que hablar de cosas buenas, espero que sean esas. Fíjate, siempre que hago esta pregunta, Javi, a los que sois padres, me devolvéis la misma contestación. Es decir, ya que yo en ningún momento he citado el tema ni de la paternidad de los hijos ni nada, pero siempre al padre que le pregunto, ¿cómo te gustaría ser recordado? Me suele contestar, como un buen padre. Y fíjate, te lo pregunto y me contestas algo relacionado con tu curiosidad, pero para transmitirla a tus hijos y el cuidado a tus hijos, ¿no? Bueno, yo creo que, claro, yo creo que en el fondo, Luis, cuando eres padre y estás sensibilizado, como la mayoría de los padres, uno termina viéndose reflejado en sus hijos, ¿no? Y es evidente que ese amor que tú das y que te devuelven es la mejor manera de comprobar lo que uno es en el mundo, ¿no? Y lo que uno hace en el mundo. Y de hecho mi libro Inmaturi, ese libro Los Inocentes, que hablaba de los fantasmas infantiles, quizá es mi libro más personal. No sé si el mejor o el peor, eso ya los lectores que lo digan, pero sí que el más personal porque lo escribí cuando nacieron mis hijos, ¿no? Y cuando yo empecé a mirar el mundo de otra manera. Y seguramente esa mirada nueva de la paternidad aparece también en este libro Nocturnos. ¿Por qué? Porque en ese caso Enfield que acabamos de comentar, fíjate, yo ese caso lo había estudiado, lo había investigado, creía que lo conocía de pe a pa, pero había un detalle que yo no conocía, quizá porque no me había fijado en él, porque no estaba sensibilizado para ello, y es el hecho de ese Maurice Grosse que ha perdido a su hija y empieza a investigar los fenómenos extraños por esa sensación de ruptura imposible de recomponer, ¿no? Quizá yo no empatizaba del todo con eso hasta que la paternidad te demuestra unos miedos nuevos y un dolor nuevo, ¿no? Y empiezas a empatizar también de otra manera con las historias. Pues Javi, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado juntos y nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Bueno, pues que es un placer inmenso de corazón. Gracias por haberme acompañado, a toda la gente que se ha interesado por la entrevista, a todos los que os acercáis al libro, a Nocturnos. En el fondo me estáis acompañando en esa búsqueda de historias, de curiosidad, de mirar al mundo
con ojos dispuestos a sorprenderse constantemente, y espero que lo disfrutéis de corazón tanto como yo. Y por supuesto, desde aquí, no hace falta que me escribáis si no lo queréis leer de noche, os autorizo a los que no seáis capaces a leerlo de día. Sí, no, porque el aluvión que ibas a tener en la bandeja de entrada Iba a ser un poco complicado, tendría que contratar a alguien para estar dando visados. El amanecer está cerca y se supone que con la luz los monstruos desaparecen. Pero después de leer Nocturnos, uno se da cuenta de que algunos de esos monstruos no se esconden debajo de la cama. Algunos conducen taxis, otros son nuestros vecinos y otros viven en el recuerdo de un amor que no supimos dejar ir. Javi Pérez Campos ha escrito un mapa para que no nos perdamos en la oscuridad, o quizá para que nos perdamos en ella definitivamente. No sé si Javi velará por nuestros sueños, pero seguro que hoy no vamos a dormir muy tranquilos. Y recordad la regla, leedlo de noche, si os atrevéis. Hasta la vista, aventureros.